Bien, entonces continuando con el avance de materia, ahora vamos a ver las funciones de la psicología en distintos trabajos, en distintas ramas, digamos, a nivel laboral, para la cual es fundamental la participación de ustedes y yo voy a complementar las respuestas o corregir si alguna de las participaciones no es muy adecuada o muy certera. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el rol de la psicología en las guarderías? ¿Cuál creen ustedes? Te escuchamos, Adrián. Bueno, la etapa, el tiempo en el que están los niños en guardería más o menos es de 3 a 5 años más o menos. Entonces, durante ese tiempo creo que es crucial poder encaminar el comportamiento del niño, digamos, porque sucede que, digamos, siempre pasa que los padres, digamos, un poco maleducan a sus hijos, los vuelven muy inestables, se podría decir a veces incluso. Y el poder, digamos, hacer uso de la psicología es importante para que puedan, digamos, compensar ese mal comportamiento y y pueda desarrollarse bien cuando entre incluso al kinder o al colegio. Interesante lo que tú dices. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? ¿Cómo hay padres que maleducan o tal vez malcrían a sus hijos? A ver, por ejemplo, a ver, mi hermana se ha acostumbrado mucho a eh, tiene, o sea, sin querer, digamos, al interactuar con su hijo, le ha enseñado como un método muy erróneo, digamos, de solucionar los problemas. Entonces, ella, digamos, lo hacía de una forma muy severa y él la compensaba, digamos, em, eh, ¿cómo se podría decir? Sentirse muy mal, sentirse muy mal. Y eso, digamos, necesitaba, digamos, o sea, no sé cómo podría explicar esto. Em, Adquirió como un comportamiento, digamos, que cuando hace algo mal, digamos, o alguna travesura, eh, el comportarse de una manera eh, un poco agresiva, digamos. Entonces, eso, digamos, ya lo que pasó fue que le llevó al psicólogo y le hizo Ujú. como unas dinámicas que le ayudaron con eso. Ah, ya, o sea, digamos que le han derivado a tu sobrinita al psicólogo No, mi o mamá, el psicólogo de la guardería le ha dicho sí, el psicólogo de algo. la guardería, solamente algunas Perfecto. dinámicas, digamos, para que mi hermana pueda, digamos, controlar eso y que más adelante ya no suceda de nuevo. Excelente. Entonces, ¿qué piensas del trabajo de la psicóloga de la guardería? Que es muy importante, o sea, hay incluso guarderías que contratan, digamos, cuidadoras que tengan este nivel de estudios y es Ya importante, puede ser. Ujú. sí. Interesante. Fíjense lo que menciona su compañero y no lo han mencionado en el otro paralelo, ¿no? Entonces, hay vivencias que tenemos. Muchas veces nuestros parientes no nos hacen caso, o sea, digamos, les decimos, no me parece lo que estás haciendo, ¿tú qué sabes? Pero cuando el experto le dice, ah, sí, había tenido razón, a veces sucede. Guaira, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Creo que sí es bastante importante porque ellos ya son profesionales en el área, son seres que están en desarrollo, los niños, entonces ellos sí pueden interpretar incluso en los movimientos que realizan, en cómo se expresan, en las actividades que realizan, problemas que puedan llegar a tener en su entorno familiar que quizás, como bien lo dice, no pueden llegar a hacer caso tíos, hermanos, sus mismos padres, y sí pueden llegar a expresar con otras personas, pueden llegar a exteriorizar algún problema que tienen dentro de su familia, incluso que estén en situaciones de riesgo.
que estos profesionales pueden llegar a sacar, que pueden sacar a flote sin necesidad de presionarlos, simplemente con ciertos, incluso dentro del juego, en cómo ellos se van a desarrollar con sus compañeros, ver qué tipo de problemas tiene, tanto en su comportamiento, en su autoestima, en cómo están creciendo ellos. Creo que es sumamente importante que haya este tipo de profesionales dentro de una guardería. Ya, muy bien. Interesante, muy buenas sus participaciones. ¿Alguien más quería participar? Ya, aparte de lo que han dicho, lo ideal es que en la guardería, siempre cuando entra un niño nuevo o una niña nueva, haya una evaluación psicológica. En esa evaluación psicológica se va a ver si la edad mental es igual a la edad cronológica del niño o la niña. La edad cronológica está marcada desde el momento que tú has nacido, día, hora, minutos, hasta el día donde te están haciendo la evaluación. Esa es la edad cronológica, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, ahorita pueden calcular su edad. Tal vez no ahorita, pero hoy día nos buscan su certificado de nacimiento y ahí dice qué día, a qué hora han nacido. ¿Ya? Que yo recuerdo, eso dice el certificado de nacimiento. Y entonces ustedes calculan, digamos, hasta hoy día que tuvieran una valoración psicológica y esa es su edad cronológica. Su edad mental, lo ideal es que sea igual o similar a su edad cronológica cuando están en la guardería. Pero cuando es muy inferior a la edad cronológica, o sea, por ejemplo, estoy llevando a un niño, digamos, a mi hijo de 3 años estoy llevando a la guardería y la psicóloga le hace una valoración y su edad mental sale de 1 año y medio, o sea, justo la mitad de su edad cronológica, ahí hay que parar las orejas. Algo está pasando. ¿No están estimulando al niño? ¿Tiene algún tipo de retraso? ¿Qué está pasando? Entonces, por eso es fundamental esa evaluación inicial que hace psicología. Pero además, con las pruebas psicológicas pertinentes, también se puede detectar si hay violencia intrafamiliar, si hay problemas de comunicación entre los miembros de la familia y muchas cosas. Entonces, se puede también derivar, o sea, se puede dar la voz de alerta, por ejemplo, si hay violencia intrafamiliar. Se puede dar la voz de alerta si, por ejemplo, hay sospechas de violación al menor. Se puede denunciar incluso, ¿no? Entonces, si vemos las noticias, muchas veces dicen, no, y lo violó su padrastro o su padre biológico con complicidad de la madre. ¿Qué quiere decir? La madre sabía y no ha denunciado. En algunas noticias inclusive dicen, la madre lo ponía a propósito en situación de riesgo. Muchas veces, ¿qué quiere decir que lo ponía a propósito en situación de riesgo? La madre compartía, digamos, bebidas alcohólicas con el padrastro y se iba a dormir y lo dejaba al pequeño a expensas de lo que sea que pudiera hacerle el padrastro, ¿no? Que estaba borracho también. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Y entonces, la psicóloga, al hacer la valoración inicial, como les digo, puede detectar muchas cosas y utiliza las pruebas adecuadas. Y como lo dijeron, hay pruebas que son jugando. Es más, generalmente las terapias con niños, mientras más pequeños, hay que jugar más. Hay que observar más lo que hace el niño mientras juega y demás. O sea, nuestro rol no es tan sencillo. O sea, según cómo juega el niño, entonces vamos viendo cuál es el problema que tiene o qué tan bien le ha ido en su día, en su semana, porque mientras más pequeño es, menos habla y entonces no dice, sino muestra por medio de sus acciones cómo está, qué es lo que está viviendo. Entonces, es bien importante. Si se fijan en las guarderías con actividades lúdicas, o sea, mediante juegos, también estimulan algo fundamental, que es la socialización, que los niños se puedan comunicar con sus pares, que son los niños de su edad. Fundamental en la guardería que
fomenten lo que es la socialización por medio de juegos, puede ser pesca, puede ser oculta, hielo, sol, un montón de juegos infantiles que hay, que pueden practicar. Pero además en la guardería tienen que estimular lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina, idealmente mediante juegos para que no sean esos niños que no quieren ir a la guardería porque les exigen demasiado. La motricidad gruesa para que puedan subir y bajar gradas con normalidad, para disminuir la probabilidad de accidentes. No todos, por ejemplo, hemos gateado cuando hemos sido pequeños. Entonces, la motricidad gruesa también para esto del gateo pueden estimular en la guardería lo que es el gateo. El gateo es bien importante. Es el reflejo para cuando nos caemos y no hacernos tiras la cara, poner las manos. Es bien importante el gateo. Pero no te vas a morir por no haber gateado de niño. Simplemente que tienes que estimular ese reflejo cuando eres mayor. Y probablemente si no has gateado, no es seguro, pero es muy probable que si no has gateado, pues cuando te caigas no tengas ese reflejo de poner las manos y entonces pues te lastimes la nariz, la cara y demás, cosa de que la gente que generalmente ha gateado pues tiene ese reflejo automático. Pero lo podemos desarrollar. Entonces, ya les digo, la motricidad gruesa es bien importante para eso. Y la motricidad fina es una estimulación para cuando nuestro pequeño aprenda a escribir, a leer. Entonces, si se fijan en las guarderías, también les hacen jueguitos, les hacen hacer actividades. Por ejemplo, es bien común que les hagan hacer un collar de arroces para la mamá. Ahí están haciendo la motricidad fina, perdón, de fideos, ¿no? Están haciendo la motricidad fina, están utilizando, o un collage con arroces, digamos, están colando los arroces, y para agarrar cada arroz y poder colar con carpicola o con goma, qué sé yo, entonces están utilizando la motricidad fina. Ya depende de la creatividad de las personas que trabajan en la guardería. Y entonces, a nivel de psicología, ya les digo, hay que ver, o sea, tu motricidad gruesa, tu motricidad fina, tu desarrollo del lenguaje a nivel psicológico, tiene que estar tu edad mental con tu edad cronológica. Ya pasa el tiempo y puede ir variando. O sea, por ejemplo, la mayoría de ustedes es probable que esté entre los 17 y los 25 años, digamos, ¿no? En edad cronológica. Pero puede que alguno de ustedes su edad mental sea de 30 años, por ejemplo, en el sentido de que sea una persona muy reflexiva, muy madura psicológicamente y no hay mayor problema. Si, digamos, alguno de ustedes tiene la edad mental de 15 años para algunas cosas, para realizar algunas actividades, entonces eso les puede traer problemas. Pero se puede trabajar en terapia, no hay mayor problema. ¿Se dan cuenta? Pero en la guardería, en la evaluación inicial, como les digo, a nivel de psicología, hay que detectar si la edad mental está de acuerdo con la edad cronológica, acotando a lo que ustedes han mencionado, pero además, ya les digo, se puede detectar violencia intrafamiliar, se puede detectar situaciones complejas como esto de las violaciones o tendencia, o algún problema serio, digamos, que hay entre los papás o entre los hermanos. Ahora, no es que en la guardería te van a hacer terapia familiar, terapia de pareja, pero sí puede sugerir, digamos, mi colega puede decir, ¿sabe qué? Esta niña tiene problemas, al parecer tiene problemas de interacción con su hermano mayor. No sé si se ha dado cuenta el rato de darle la devolución a los padres, ¿no? Dice, sí, es que hemos tenido un hijo y ha habido un accidente y se ha muerto su hermanito. Y entonces su hermano mayor le echa la culpa a ella. Pero pensábamos que ya lo habían superado y no lo han superado. Entonces en la guardería se puede sugerir que ambos hermanos vayan a terapia infantil y ya está. Se soluciona el problema, ¿se dan cuenta? Entonces, simplemente con una evaluación inicial se han detectado muchas cosas. E incluso se puede detectar si hay autismo, si hay déficit de atención con hiperactividad y muchas cosas que también son importantes y ponen a prueba si la guardería es inclusiva. Si la guardería es una institución inclusiva, entonces pues no va a agarrar y buscar pretextos para expulsar
a ese niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, sino más bien va a recomendar que vaya a educación especial para que se pueda controlar ese caso, ¿no? Entonces, mientras antes se detecta esas situaciones, problemas de visión, problemas de audición y demás, entonces, mucho mejor porque va a ser más inclusivo también. Entonces, tienen que estar idealmente preparados en las guarderías para todo eso si es que es una guardería inclusiva. Pero incluso muchas veces hay que capacitarlos a los papás y a los familiares muchas veces, porque por ignorancia a veces piensan que, por ejemplo, la sordera es contagiosa. No es contagiosa. Si uno de los niños es hipoacúsico, o sea, no escucha bien, eso no es contagioso. O si los niños empiezan, ahora que las clases, bueno, ahora no, sí, están virtuales, ¿no? Entonces, muchos no utilizan, tal vez, no protegen bien sus ojos o los ojos de sus hijos, y entonces empiezan a usar lentes desde pequeños. Hay gente que sus niños desde los 3 años ya están usando lentes. No es algo contagioso. Simplemente es cuidar nuestra vista, cuidar la vista de nuestros pequeños. Por ejemplo, compran en la casa un televisor enorme y nuestro pequeño está viendo desde muy cerca. Hay que averiguar si realmente lo hace porque no ve bien o es capricho. Entonces, si es capricho, hacerle entender de que hay que ver de lejos, es grande, si no, va a tener problemas en la vista. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver y hay que ir trabajando, ¿ya? ¿Alguna duda de nuestro rol en las guarderías o todo claro? Licenciada, entonces es por eso que la educación se divide en dos, en lo que sería la educación regular y la educación especial. Muchas veces sí, porque no siempre en las instituciones logran que la educación sea inclusiva, en el sentido de que el personal esté capacitado. Por ejemplo, si acá en la universidad, en las clases presenciales, entra una persona sorda, digamos, a estudiar contabilidad, ¿estamos preparados los docentes? ¿Sabemos lengua de señas, siquiera lengua de señas básica? ¿O será que ese estudiante tiene que entrar con su intérprete? ¿Y cómo va a ser esa persona sorda en las clases como las que estamos ahorita? ¿Será que necesariamente necesita un intérprete que al escuchar la explicación del docente en Zoom, pues enseñas le tiene que estar dando? ¿Cómo está preparada la universidad? ¿O qué pasaría si una persona ciega o con baja visión, por ejemplo, quiere estudiar acá en la universidad? ¿Está preparada la institución? Si está preparada, entonces es una universidad inclusiva. Pero también ustedes tienen que ser inclusivos, o sea, no porque es sordo, porque es ciego, no va a formar parte de mi grupo de trabajo. No, entonces ustedes también tienen que ser inclusivos. Si la institución es inclusiva, también. Y cuando es una guardería, los padres, como les digo, también tienen que ser inclusivos. Muchas veces, por ignorancia más que nada, piensan que es contagioso, que si uno de los niños tiene déficit de atención e hiperactividad, le va a contagiar a los otros, a su hijito. No es algo contagioso, es algo controlable. Pero hay que ver si la institución está preparada. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Todo claro, ¿no? De nuestro rol en las guarderías. Sin embargo, a lo largo del año, digamos, de estudio, la psicóloga o el psicólogo, pues puede hacer valoraciones, o las personas que están trabajando, que están cuidando a los pequeños, pueden derivar a psicología. Dice, mira, este niño siempre hacía caso, jugaba con sus compañeritos, hoy no quiere jugar. Es más, me acerco y se pone a llorar. Ya, le hace la valoración la psicóloga. ¿Y qué había sido? Que han peleado entre los papás y han hablado de divorcio. Y he escuchado
El pequeño, todo el griterío de los papás, quién sabe, tal vez alguno en la discusión hasta lo ha empujado o lo ha lastimado. Entonces, está más pensando el niño que mi papá se ha ido de la casa, ya nunca más lo voy a ver. Tiene que entender ese pequeño de que el papá no deja de ser papá, aunque solamente lo vea los fines de semana y en fechas especiales. Pero igual cuando en la guardería pidan que vayan los padres, los dos padres tienen que ir, aunque estén divorciados. O los dos tienen que ir. Los dos tienen que estar presentes en el cumpleaños, en el día del niño, en el día del padre. Tiene pues que darse tiempo el padre, aunque esté divorciado, para estar con su hijo, dejar que se felicite y aunque sea le regale una golosina. Tiene que estar en el cumpleaños, en fechas importantes de acuerdo a las creencias religiosas también, digamos Navidad, Año Nuevo, porque el papá no deja de ser papá. ¿Ya? Igual, la mamá no deja de ser mamá. Por ahí la custodia la tiene el padre y si hay permiso de visitas y demás, entonces tienen que estar. Es importante. Generalmente, ya les digo, cuando cambia bruscamente el comportamiento de un pequeño en la guardería, algo pasa en la casa, por lo general. Igualmente, ojo, hay que parar las orejas. De pronto yo llevo a mi pequeño a la guardería y no quiere ir. Por nada quiere ir a la guardería. Ojo, tengo que averiguar por qué no quiere ir. ¿Qué está pasando con la guardería? ¿Hay algún chiquito que le hace acoso escolar? ¿Hay algo que anda mal en la guardería? Averiguaré. Porque tampoco es normal, generalmente, que de pronto le encantaba ir a la guardería y no quiere ir. Un día no quiere ir a la guardería. Hay que averiguar qué es lo que está pasando. Y detectar, ya les digo, el acoso escolar, hay desde la guardería muchas veces, hasta en la universidad. Es una barbaridad, pero hay. Y luego muchas veces cuando no aprendes a defender tus espacios, lo pasas al trabajo y en tu trabajo también te abusan. Te hacen hacer cumplir roles, funciones que no competen a tu trabajo. Pero como tú te has acostumbrado desde la guardería a que te utilicen y demás, entonces lo pasas al colegio, luego a la universidad, en un grupo, solamente tú haces el trabajo y los otros tienen la nota, no solo tú. Luego llegas a la edad laboral, trabajas, solo tú haces el trabajo y tu jefe, bien, gracias. Y él es el que se lleva la gloria y tú, nada, ¿no? Entonces, fíjense, desde la guardería muchas veces a nivel psicológico es importante detectar estas cosas. Cuanto más pequeño es tu hijo o tu sobrino, si de pronto no quiere ir a esa institución, hay que averiguar. Es importantísimo averiguar el por qué. En un pariente mío, pues han averiguado que en el colegio había el acoso escolar. Los dos padres han ido, han reclamado, han averiguado y se ha solucionado esto del acoso escolar. Pero han ido a tiempo, no han dejado que avance más. Entonces, eso es importante. Claro que sí, si es que hubiese habido ese acoso escolar, digamos, en la guardería y los padres no hubieran prestado atención, me dijeron, me estoy acordando, no quiere ir al colegio. Ah, averigua bien por qué no quiere ir al colegio. Pero no, averigua, porque estaba castigado, me acuerdo, me dijeron, no, hoy no juega contigo porque no ha querido ir al colegio. Y yo le dije a sus papás, no, averigua por qué no quiere ir al colegio. Y después ya me enteré que había acoso escolar en ese pariente, ¿no? Ya no arreglado sus papás y demás. Entonces, hay que detectar a tiempo. Todo claro en las guarderías, ¿no? Yo les pregunto, en los colegios, bueno, inicialmente, póngase a reflexionar. En mi colegio había psicóloga, psicólogo. ¿Cuál será el rol? Porque también me ha tocado en esta materia que me digan, sí, había psicóloga, pero solamente calentaba el asiento y no hacía nada. O no, no había psicólogo, debería haber porque hemos tenido estos problemas. Entonces me interesa mucho la participación de ustedes. ¿Cuáles creen que son los roles que nosotros tenemos que cumplir en los colegios
¿Cumplimos o no cumplimos? Tal vez alguno ha salido de este colegio y va a reconocer los jardines, las canchas. Licenciada, ¿ese es San Ignacio? No, pero se Ese es parece. San Ignacio. Es San Ignacio, ¿no? Es el Instituto Americano de la Landeta, esquina 20 de octubre. Cierto, cuando aquí de jugar. Pero se parece, ¿no? Sí, bastante se parece. Yo he Sí. puesto esa foto porque yo he salido del Americano y me trae recuerdos. O sea, por ejemplo, esta es la cancha de pasto, pero en mis tiempos era la cancha de tierra. Luego han pasado los años y le han puesto pasto sintético. Hay dos coliseos, este que es medianito y uno grande. Cuando yo iba al colegio solamente había el grande y esto era jardín. Pero sí he pasado en este bloque que observan de aquí de la izquierda de atrás, he pasado en el piso superior era segundo de secundaria, en el piso del medio era primero de secundaria y en el piso de abajo era, en mis tiempos era sexto de primaria, ¿no? Acá se ven unas graditas. Acá al fondo, en mis tiempos, eran laboratorios y era, por ejemplo, el resto de secundaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria. Acá, que se ven estas ventanitas, acá era, por ejemplo, economía doméstica y era, o sea, nos enseñaban a cocinar y nos enseñaban a tejer, coser y demás, ¿no? Tanto a chicas como a varones. Y acá, como les digo, los jardines, eran muchos más grandes los jardines, pero ahora son más edificaciones que jardines. Acá se ve un techito, pedazo de techo. En mis tiempos aquí, por ejemplo, les enseñaban tanto a varones como a nosotras, nos enseñaban carpintería, nos enseñaban electricidad, o sea, teóricamente yo sé cambiar focos, yo sé cambiar enchufes y sé cambiar timbres. Si algo no puedo hacer es por falta de práctica, pero me han enseñado. Yo sé hacer ruchar, yo sé hacer joyeros de madera. Teóricamente sé hacer eso, sé poner tornillos, clavar clavos. Todo eso me han enseñado en el colegio. Y teóricamente también sé hacer platos especiales, sé hacer chalinas y tejer y coser algunas cosas, ¿no? Sé bordar. Todo eso nos han enseñado en el colegio, ¿no? Y los varones también, o sea, mis hermanos que han salido, especialmente mi hermano menor, también sabe cocinar varias cosas, sabe coser un delantal, sabe fabricar un delantal, sabe cambiar focos, sabe cambiar enchufes, sabe colocar el timbre. Ahora sí, si no lo hace, porque se ha olvidado, le ha salido bachiller, si más no recuerdo, en 2004, entonces si se ha olvidado o prefiere gastar y pagar a un electricista, ya es asunto de él, digamos. Como también es asunto mío si es que me he olvidado y prefiero pagar a alguien para que me lo cambie el foco, digamos, si se me queme algún foco. Entonces, son cosas que sabemos, pero no recuerdo que, por ejemplo, a mí me hayan enseñado en el colegio cómo reparar una ducha o cómo cambiar una palanca de electricidad. A eso no han llegado. Pero otras cosas básicas sí nos han enseñado. ¿Ya? Pero me parece divertido que se parezca también a otro colegio, mi ex colegio. Bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestro rol en los colegios? Vean desde sus colegios. Ya les digo, si han tenido o no psicólogo, psicóloga, cómo ha trabajado, ha hecho bien su trabajo, qué recomendaciones nos darían ustedes. Que no, la mayoría no ha salido hace mucho tiempo, bachiller. Guaira, te escuchamos. Creo que en ese aspecto los psicólogos tendrían que jugar una parte imparcial
porque es una edad en la que, como dice, una mayoría ingresa en un estado de locura, de que quiere hacer muchas cosas y a la vez no quiere, necesita orientación, consejería. eh, Fuera de ello, necesita una parte que no sea familiar, con la que pueda contar en caso de que en casa uno no lo escuchen o no quieran tomar en cuenta en las decisiones que se toma dentro de su hogar y necesita cierto apoyo. Tendría que tener un rol imparcial para poder escuchar, orientar y quizás poder aconsejar. Ya está interesante lo que dices. ¿Alguna vez has visto algún colega mío que no tiene un rol imparcial? Justamente voy a eso porque en el colegio, yo salí en un colegio de Viacha. Le comento que la misma docente que nos daba la clase de psicología era la misma psicóloga del colegio, pero es como que no, tú no haces caso a tus padres, por eso estás mal en esto, pero no daba la opción a que uno se pueda sentar y decir, mire, tengo estos problemas en casa, y lo único que referían es que ustedes, los adolescentes, solamente quieren fiesta, quieren esto y nada más. Era el único punto de vista que tenía de todos, o sea que la persona iba o no a estos centros, era todos ustedes lo único que quieren es fiesta y nada más. Era el único punto de vista y no daba paso a que uno pueda sentarse y decir, mire, tengo problemas, esto que mis padres en ese caso estén en un proceso de divorcio y poderse sentar con alguien neutral que no sea de la familia y poder decir esos problemas tengo, es por eso que quizás estoy teniendo un déficit eh, ¿cómo se dice? De atención, o estoy teniendo bajas notas porque no estoy realmente atendiendo a clases porque estoy pensando en esos problemas de casa, pero lo único que era, usted no estudia porque quiere fiesta, nada más. Y era, y era bastante incómodo, o sea, no hay una parte imparcial ahí a la que se pueda acudir. Ya, entonces, como que mi colega se ponía en un rol como de mamá, algo así, como de madre de familia, terca en su postura, ¿sí? Exacto, era un punto de vista, exacto, era un punto de vista y era el único punto de vista que colocaba que en esa edad nosotros solamente queremos fiesta y nada más, pero no había otro problema que nos puede estar aquejando, era lo único. Ya, entonces, fíjense, en el caso de mi colega necesitaba capacitación. Entonces, fíjense que hay psicólogos especializados en adolescentes. Fíjense. Y es importante, o sea, si vas a trabajar en colegio y no puedes, o sea, no entiendes, capacítate. Y no hay pretexto en que no, es que no tengo dinero, me pagan muy poco. Por ejemplo, hay la escuela de padres de Samuel Doria Medina, digamos, su obra social de esta persona, y es gratis. O sea, lo único que tienes que pagar es el Zoom, tu costo del Zoom, y todos los miércoles a las 7 de la noche, gente que vive o trabaja con adolescentes se va capacitando. Bien. José, te escuchamos. Buen día, licenciada. Por mi parte, yo estudié en el colegio José Malqui, en Santa Cruz. Ya en el colegio teníamos una psicóloga. Ujú. Cada vez que, prácticamente cada vez que bajábamos las notas, digamos, teníamos un promedio, cada vez que bajábamos las notas, nos llevaban al psicólogo. Si uno, digamos, estaba bien en su materia, digamos, por mi parte, yo estoy bien en matemáticas, y el segundo el trimestre, al siguiente trimestre estoy mal, nos llevaban al psicólogo. Ujú. Ya, y prácticamente la psicóloga te charlaba de qué es lo que está pasando, por qué estás así, eh, cómo estás con tus padres, si tus compañeros te están haciendo algo. Eso prácticamente también la psicóloga hacía, la que era al final del cuarto medio, Ujú. en el final del cuarto medio, antes de entrar a la universidad, digamos, hacía un test a todo lo del cuarto medio, en la mañana, tarde y noche.
Perfecto. Hacía un test diciendo, ya bueno, te voy a ayudar diciendo qué carrera puedes estudiar. Digamos. Das un test y dices, bueno, vos estás capacitado, puedes estudiar, tenés la posibilidad de estudiar, qué sé yo, ingeniería, medicina, tanto. A vos no te gustan los números, vos puedes estudiar psicología, administración, abogacía, derecho, así, prácticamente así era nuestra psicóloga, que al final del año, cuarto medio, ya te separaba ya. Prácticamente en medio ya te separaba ya. Digamos, a mí me gustaban los números, bueno, vos vas a estar con el grupo de los exactos, digamos, todo lo que son ingenierías, arquitecturas, y lo que no le gustan los números, lo que han salido mal, humanidades, digamos. Hay gente que le gustaba psicología, administración, como le digo, ¿no? Derecho, ya lo ponía a otro turno, digamos, prácticamente en este turno era todo lo que sabían números y más le llevaba todo eso a los números, más poca literatura, poco psicología, filosofía, religión, poco esa materia, y más del 70% eran puros números, física, química, tipo técnico, taller, todo. Como le digo, teníamos, eh, también nos hacía, pasábamos mal, como le digo, teníamos mala nota y nos hacía pasar teatro. No sé para qué, pero nos hacía pasar teatro también en el colegio. Pero así era otra psicóloga en tu colegio. Interesante. ¿Y qué te parece el trabajo de mi colega en tu colegio? Prácticamente me gustaba, como le digo, me gustaba eso que cuando ya pasaba ya a una medio de primaria, a medio, ya te separaba ya. Prácticamente hay gente, como le digo, hay gente que no le gustaba las letras, digamos, literatura mucho, ya te separaba con al grupo que sí le gustaba, digamos. Y con un test ya te separaba, también era muy atenta a lo que, como le decía, uno bajaba su nota y ya venía, lo mandaban a psicólogo. Era una psicóloga, una señora, una licenciada. Ya nos separaba, nos mandaban cuando nos bajaba la nota, y eso, todo eso. Ya, perfecto. Ahora, fíjate eso del teatro. Dices, a los que tenían baja nota también los mandaban a teatro. Si funcionaba esa estrategia de mi colega, entonces ya no tenían baja nota, o sea, volvían a recuperar su nivel. Bien. Y no se olviden que lo que decía para ver si le gusta o no le gusta con la prueba se llama orientación profesional. Alison, te escuchamos. Licenciada, buenos días. Bueno, en mi caso, en el colegio, sí, igual había una psicóloga, pero también era parte era la docente de psicología. Yo sí sabía de que ella hablaba con algunas alumnas y que nos decía que había puertas abiertas para hablar con ella si necesitábamos algo. En mi caso, no sé si era porque no tenía mucho conocimiento de cómo era changuita en ese tiempo y no tenía mucho conocimiento, entonces sentía un poco de miedo poder acercarme y tal vez contar mis cosas a una persona extraña. No había, no sé, y como un incentivo de que tal vez por en mi casa o cosas así, pueda acercarme a alguien para hablar, tal vez no entendía muy bien el significado de que es una psicóloga. Y bueno, entonces, aparte que en el colegio en donde yo estaba éramos muchos estudiantes, éramos muchas, y bueno, habían otros que tenían, no sé, problemas tal vez más grandes, que sí parecía que la licenciada se ocupaba, digamos, en algunos cursos con los que interactuaba más, pero en el caso mío, yo no pude tener mucho acercamiento con la psicóloga. Tal vez algo para mejorar en los colegios sería bueno incluso que haya un psicólogo especial solo para los alumnos o qué sé yo, como decía el compañero que si les evaluaban o tenían bajas notas y se ocupaban de ellos, tal vez en el colegio o eran pocos alumnos o es que en el colegio sí se preocupaban por los alumnos en su bienestar, incluso mental o psicológico o problemas en casa. Y bueno, ahora comparado con en la edad que estoy en la universidad y haber analizado esas cosas, yo sí creo en la psicología y en que me imagino que todos siempre necesitamos tal vez conversar con alguien. Y algo que me decía una amiga que igual estudia psicología, me decía, cuando tú no encuentres un psicólogo
que según tú no te entiendo, no te comprende, no es porque ese psicólogo no funcione o no te entiendo o no sirve la psicología, sino hay que buscar otro, porque hay psicólogos de todo tipo de que se especializan en diferentes áreas, como decía, un psicólogo especializado en adolescentes. Entonces lo mismo sería tal vez en alguien especializado en nuestros casos o situaciones que tenemos cada uno. Esa sería mi... Exacto. Especialización en jóvenes, en drogodependencia y de todo un poco. Es cierto. Exacto. Entonces, esa sería mi opinión, licenciada. Perfecto. Gracias. Entonces, fíjense, es importante. Lamentablemente no todos los colegios tienen psicólogo. Ahora sí, es interesante también cuando es el profesor de psicología, el psicólogo. Es interesante. Pero, ojo, también hay normalistas, profesores normalistas que salen con la especialidad de psicología y filosofía. Tal vez no hay muchos, no sé, pero hay, o sea, no es lo mismo ser psicólogo que da las clases de psicología y de filosofía que ser docente normalista y dar las clases de psicología y filosofía cuando ha salido con esa especialidad, psicología y filosofía para secundaria. No es lo mismo, porque cuando eres docente normalista, te enseñan lo que es manejo de aula, lo que es control de disciplina. Si observan, es muy raro el profesor de colegio que hayan visto que tiene mala letra, o sea, mala caligrafía. Muy raro. Sin embargo, los profesores de los que no somos normalistas, pues podemos tener cualquier garrapata de letra, porque no nos han enseñado en la universidad. Y tal vez podemos haber tenido algún problema y por eso tener una letra que es una pena, ¿no? Pero también hay personas que tienen problemas psicológicos y que por eso tienen una letra que es una pena, o simplemente no han recibido la estimulación en lo que les decía, la suficiente estimulación en lo que es motricidad fina para tener una letra legible, una caligrafía legible, que es también algo interesante. Entonces, fíjense, es importante que la psicóloga o el psicólogo de colegio sepa sobre desarrollo del niño, sobre desarrollo del adolescente, que en su momento haga orientación profesional. Si la orientación profesional está bien hecha, entonces te va a decir por lo menos 3 carreras las que te sugiere, y tú vas a estudiar una de esas 3 carreras y realmente te va a ir tan bien como te ha dicho mi colega que te va a ir. Yo sé que a veces quieren estudiar otra cosa, pero es porque su amiguito está estudiando o porque los papás le han dicho. Todavía hay esa presión, no tan fuerte como antes generalmente, pero hay. Por ejemplo, en mi caso, mi padre quería que yo sea ingeniero, como él. Mi mamá quería que yo sea secretaria, como él. Cuando les dije que iba a salir psicóloga, pucha, que se han enojado inicialmente, pero ya se han resignado. Se han resignado de que no soy ni ingeniera ni secretaria, ¿no? Entonces, pero tú tienes que estudiar lo que quieres, lo que te gusta, para lo que sientes que eres bueno, ¿ya? Entonces, como les digo, es diferente si ha salido de la normal a que si es psicóloga o psicólogo y está ejerciendo la docencia en colegio y no es docente normalista. No voy a decir que uno es mejor que el otro, no soy quien para decir que uno es mejor que el otro. Entonces, pero sí tenemos capacitaciones diferentes. Lo que sí he observado en algunos colegios es que al que es normalista le están haciendo ejercer como psicóloga o psicólogo. No, es una especialidad ser profesor de psicología y filosofía. Y eso no te hace psicólogo o psicóloga. Hemos estudiado por lo menos 4 años. ¿Mm? Y en cambio, para ser especialista en cierta materia, no han estado todos los años en esa sola materia. Entonces, no es lo mismo, es un error de algunos colegios que están haciendo eso. Entonces, es importante. Y además decirles que no solamente trabajamos con el alumnado, no. También trabajamos con todo el personal administrativo del colegio. Y me olvidaba decirles que también en la guardería. ¿Qué quiere decir? Que también los profesores del colegio pueden tener estrés, pueden tener depresión, pueden tener problemas psicológicos.
Y la psicóloga y el psicólogo del colegio idealmente también debería darse cuenta. Si yo soy profesora de colegio, por ejemplo, y se ha muerto mi esposo, y me está y sufro tanto, o sea, ya me han dado, digamos, 3 días libres. Vuelvo al cuarto día, pero no puedo dar mi clase bien, me siento que no estoy dando bien, que me da ganas de llorar. Pues estoy en mi obligación de buscar a la psicóloga o el psicólogo del colegio y decirle, por favor, hablaremos un ratito, es que no puedo más, me desborda esta tristeza, esta desgracia, me siento lo peor, que sin mi pareja no voy a poder. Necesitaba hablar con la psicóloga o psicólogo del colegio. ¿Se dan cuenta? O puede ser que el director mismo del colegio tenga algún asunto, que está sumamente estresado porque el Ministerio de Educación le pide realizar unas cosas y piensa que no va a poder y que van a hacer una gran multa y demás, y necesita hablarlo con alguien. Pues que hable con la psicóloga o el psicólogo del colegio. Tal vez le ayude, es muy probable que le ayude a ordenar sus ideas. Ah, pero si usted realiza este trabajo con la secretaria y con esta otra persona y ya está. O sea, le ha ayudado a organizar sus ideas. Y no ha llegado a un estado de estrés terrible el director de colegio que va a empezar a tratar mal a los directores de ciclo, mal a los profesores y mal a todo el que vea. Entonces es importante. A mi colega, yo he trabajado como psicóloga de colegio en 2010 y el 2011. Pero una colega que estaba antes en el colegio donde yo trabajé, por ejemplo, tuvo que trabajar con el portero, porque al portero le han detectado cáncer. Y entonces, para ayudarlo a entender al portero que era importante que se interne, creo que era en la Caja Nacional, que se interne y que le hagan la quimioterapia, antes de que se vuelva cáncer terminal, que todavía había tiempo. No creía en las quimioterapias del portero, ya no podía realizar sus trabajos como antes, tampoco era lo ideal botarlo al portero, porque no era, o sea, no escogemos tener cáncer, por lo general no escogemos, nos da cáncer y ya está. Entonces, ha tenido que trabajar mi colega con el portero. Entonces, trabajamos con todo el personal administrativo y con el alumnado. Si el colegio es pequeño, aparentemente va a ser más sencillo, pero a veces en el colegio, en ese colegio donde yo he trabajado, no valoraban el trabajo del psicólogo. Entonces era complejo, un colegio pequeño donde no valoraban. Habrá colegios grandes deberían tener más de un psicólogo. Por ejemplo, el colegio donde yo he salido, lo ideal sería que tenga uno para primaria y otro para secundaria, por lo menos. Son hartos. Hartos. No les miento, y me puede desmentir alguien que recién ha salido del Instituto Americano. Por lo general, salimos entre 250 a 300 bachilleres por gestión. Y hay colegios que no llegan a esa cantidad de estudiantes en el total del colegio. Entonces es grande el Instituto Americano. Hace unos 3 años, por ejemplo, comentó en su discurso el director general del Instituto Americano que eran 4.500 estudiantes. ¿Se imaginan un colegio con tanto alumnado? ¿Y solo un psicólogo? ¡Qué barbaridad! O sea, pobre mi colegio. Ojalá tengan por lo menos 2. Lo ideal es que tengan 2 o más, porque son hartos para hacer una atención adecuada. Ya les digo, no es exclusivo para los estudiantes, incluso los padres de familia. A veces te hablan cosas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, se me acercó una mamá y de la nada me contó, que yo he abortado tantos hijos por estas razones. Después de que me contó de todos los abortos, ya, yo le dije, bueno, le sugiero terapia individual, porque por lo que usted me comenta, no ha superado esto, no ha elaborado, hay muchas cosas que tiene que trabajar con relación a los abortos, ¿no? Entonces, que usted ha tenido las razones y demás, entonces yo le sugiero, yo no le echo la terapia, la he derivado. Y todo ese rollo que me contó la madre, pues era para decirme, ayúdeme con mi hijo, que tiene problemas de conducta en realidad, ¿no? Pero aparte de ayudarlo en todo lo posible, desde lo que es ser psicóloga escolar,
pues mi obligación era derivarla a ella con terapia individual para que ella trabaje y elabore todo el lío psicológico que tenía. Entonces, o no sale la información de lo que le dices al psicólogo, o sale tan distorsionado que la persona no se da cuenta que están hablando de sus parientes. O sea, nada que ver. Entonces, hay que confiar en nosotros. Tal vez muchas veces no nos han hecho la publicidad necesaria, tal vez en el colegio, para que no nos tengan miedo los estudiantes. Nos ven como ogros, o que siempre tienes que tener problemas muy malos para hablar con el psicólogo de colegio. Y no siempre es así. No siempre es así de que tienen que haber los problemas. Puede ser que, por ejemplo, tú quieres decirle a tus padres son, según tú, muy verticales y tú quieres pedirles permiso para una fiesta de una reunión en la casa de tus amigos. Y entonces puedes hablar con tu psicóloga escolar para ver qué estrategias de comunicación te puede dar. Hasta le puedes decir, puedes citar a mis padres para que me den permiso, hacerles dar cuenta que yo ya tengo 17 años, ya puedo. No va a pasar gran cosa, no va a pasar nada. Me sé cuidar, sé lo bueno y lo malo. Sé que drogarse es malo y tantas cosas, ¿no? Entonces, sé que no debo beber alcohol y sé muchas cosas. Entonces, ya está. No siempre es malo. O sea, no es malo, en realidad, solicitar ayuda psicológica. Yo les invito, a ver, yo les invito a que vean el hecho de alguna vez necesitar ayuda psicológica, como alguna vez necesitas que te arreglen los dientes o tienes algún problema estomacal y vas a ir al médico. Es igual, ir al psicólogo.